Estamos ya a semana y pico de que concluyeron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ha sido una semana de torbellino, de mucho ruido, de furia presidencial, de diatribas presidenciales. Y lo anunciado, lo que habíamos comentado en videocolumnas anteriores durante este proceso electoral, lo que es hoy por hoy la crónica de un torpedeo anunciado de la elección por parte del presidente Trump, quien, como estaba en el guión, ha argumentado que las elecciones son fraudulentas. Imagínense nada más un presidente en el poder argumentando que el sistema está decantado en su contra, que gobernadores republicanos, que son los que controlan los procesos electorales aquí en los estados en este país, han facilitado un fraude y evidentemente dilatando el proceso formal de transmisión de poderes con el proceso de transición, en donde pues se le tiene que abrir ya de manera oficial a el equipo ganador, al equipo de transición del presidente electo Biden, el acceso a la información, a los funcionarios de las distintas dependencias federales. Pero mientras este sainete sigue su curso, me parece muy importante compartir con ustedes lo que de alguna manera es una especie de vaso medio lleno, vaso medio vacío, desde que cerraron las urnas la semana pasada. Un vaso medio vacío porque no deja de ser relevante y preocupante que en un país como este 70 millones de estadounidenses hayan votado por el presidente Trump. Denota un país, como hemos dicho también en anteriores ocasiones, brutalmente partido a la mitad, polarizado, balcanizado, tribalizado, en donde buena parte del centro del país, las zonas rurales del país, se han pronunciado de manera importante, yo diría incluso otra vez contundentemente a favor del presidente Trump, y con otra vez las zonas costeras, las grandes zonas metropolitanas, es decir, esta gran fisura de la que hemos hablado, zona metropolitana contra zona rural, en esta falla tectónica esencial, que además también se manifiesta en un fenómeno muy interesante, porque durante décadas, buena parte del siglo XX, principios de este siglo, el Partido Demócrata era básicamente el partido de la clase trabajadora estadounidense. El papel de los sindicatos, la relación con los sindicatos. Y lo que está ocurriendo es una transformación realmente seminal, en donde el Partido Republicano, o por lo menos este Partido Republicano, cada vez menos republicano y cada vez más trumpista, se está convirtiendo en el partido de la clase trabajadora de este país. Hay que ver si medimos con base en cómo votaron los condados, y lo vemos en función del PIB de estos condados. El 75% de los condados con el mayor PIB por condado de este país votaron a favor de Joe Biden, mientras el resto lo hicieron a favor de Donald Trump. Entonces aquí hay un país realmente escindido, partido a la mitad, que no va a ser fácil gobernar, sobre todo si en enero los demócratas no logran en estas dos elecciones de segunda vuelta de estos dos escaños en el estado de Georgia, que podrían darle al Partido Demócrata la mayoría en la Cámara. Y hay que recordarlo, si los demócratas ganan estos dos escaños en enero, el Senado seguramente se empatará 50-50, con lo cual el voto de desempate le toca a la vicepresidenta Kamala Harris. Pero si el Senado se queda en manos del Partido Republicano, se antoja bien difícil que la administración Biden logre empezar vía legislación a revertir algunos de los efectos más nocivos del trumpismo de estos 4 años. Les decía que era un vaso medio vacío, pero también es un vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque Joe Biden y Kamala Harris han ganado con el mayor número de votos emitidos en una elección presidencial en la historia de Estados Unidos. Nunca antes 75 millones de americanos, de estadounidenses, habían votado por el candidato ganador. Ningún candidato, ningún presidente electo había ganado este número de votos en la historia político-electoral del país. El Partido Demócrata contrató, si me permiten usar esa figura, a Joe Biden en la primavera para recuperar
ese llamado muro azul que Trump derribó en el 2016 al arrebatarle al Partido Demócrata los estados de Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Biden no solo los recupera, y en el caso de Michigan con 10 puntos de ventaja sobre Donald Trump, sino que incluso si se confirman las tendencias con el 99% del conteo de los votos, que es en donde estamos ahora, en Georgia y en Arizona, podría incluso arrebatarle dos estados de pedigrí republicano, de rojo profundo, que nunca habían votado por el Partido Republicano en décadas, y que ciertamente parece adelantar un cambio también sociodemográfico en los grupos que apoyan crecientemente al Partido Demócrata en esta parte del país. Entonces, es decir, tenemos un escenario postelectoral ciertamente de contrastes. Hay muchas señales que flashean en rojo de lo difícil que va a ser Joe Biden gobernar con un país tan polarizado, con un ala progresista en el partido que lo va a querer empujar a la izquierda, con la necesidad que él va a tener de construir algún tipo de puenteo con esos 70 millones de votantes que se pronunciaron por Donald Trump en las urnas, muchos de ellos convencidos de la falsedad que ha estado difundiendo el presidente, que el sistema electoral está amañado y que se cometió un fraude en contra del presidente Trump, y también con los efectos que esto está generando para la credibilidad de Estados Unidos en el sistema internacional y la credibilidad de su democracia en un mundo en donde en muchas latitudes se está lentamente, o en algunos casos de manera atrabancada, erosionando a los sistemas democráticos en América Latina, en Europa, en algunos lugares de Asia. Vamos a ver cómo caminan los próximos días. Todo mundo concuerda en que no hay bases legales para que Trump pueda buscar judicializar el proceso de conteo y de determinación final del voto en los 4 o 5 estados claves en donde está focalizando la atención del Partido Republicano, del equipo de campaña de Donald Trump y de la Casa Blanca. Mientras tanto, un presidente que está buscando, a como dé lugar, torpedear el proceso de transición. Son momentos que ciertamente no hubiéramos pensado ver en la historia democrática y política de Estados Unidos, pero aquí estamos. Lo habíamos comentado, era muy posible que estuviéramos en este escenario, y pues veremos cómo se va desahogando esta semana, lo que queda de esta semana, el fin de semana, y si Arizona y Georgia que ya anunció, por cierto, que seguramente va a haber un recuento de la elección en ese estado, pero aún asumiendo que Arizona y Georgia pudiesen voltear el resultado, es decir, que a raíz de un recuento en Georgia y un recuento potencial en Arizona, esos 2 estados se fuesen al casillero de Donald Trump, de todas maneras no le alcanza al presidente Trump en el colegio electoral. Joe Biden tiene hoy por hoy 279 votos en el colegio electoral, con lo cual es presidente electo de los Estados Unidos.